nací en Remedios, mi mayor orgullo es ser remediano, de gran ascendencia católica y parrandera. Y estamos en la Parroquial Mayor de San Juan Bautista de Remedios, monumento nacional, de donde precisamente nacieron las parrandas. Las parrandas de Remedios son unas fiestas populares que fueron surgiendo en esta ciudad, antigua villa, alrededor del año 1820, cuando en la ermita de San Salvador de Horta, una ermita ya desaparecida en Remedios, oficiaba un sacerdote asturiano nombrado Francisco Vigil de Quiñones, un sacerdote joven que el pueblo conocía como el padre Francisquillo. Y a este señor, que empezó a percatarse de la poca presencia de feligreses en las misas de aguinaldo, que son las que celebra la Iglesia Católica entre el 16 y el 24 de diciembre, culminando este último día a las 12 de la noche con la llamada Misa de Gallo, pero que en aquellos tiempos se hacía a las 5 de la mañana todas esas misas, pues empezó a percatarse de la poca presencia de feligreses en esos oficios religiosos. Por lo que el sacerdote decidió reunir grupos de muchachos de los barrios marginales de la villa, estimularlos con juguetes, golosinas, para que salieran durante todas estas madrugadas, todos estos días, entre el 16 y el 24, a partir de las 4 de la mañana, por todas las calles de la población, haciendo todo el ruido posible. Esto, figúrense, prendió entre los chiquillos muy rápidamente. Algunos calificaban esto como ruidos infernales que realizaban mozalbetes y pilluelos incivilizados que nada tenían que ver con las buenas costumbres de esta excelsa y respetable villa. Así decía un bando que metió don Genaro Manejía, un regidor, en 1835. Pero los muchachos continuaron su jolgorio y esto fue prendiendo en la población adulta también. Ese fue el origen de la parranda, que la gente viniera a las misas de aguinaldo y a la misa de gallo. Parece que la cosa prendió bien. Y allá en el año 1871, dos comerciantes remedianos, uno asturiano y el otro mallorquín, fueron el que le pusieron la tónica a la parranda, al refundir los 8 barrios en 2. Es decir, los barrios de la parte norte se convirtieron en San Salvador y los 4 barrios de la parte sur en el Carmen. Se trazó una línea divisoria imaginaria por el centro de la plaza que divide a ambos contendientes. Imagino que en aquellos tiempos todo el que vivía de un lado fuera de ese barrio y viceversa. Pero naturalmente pasa el tiempo, las personas se mudan y hoy se llevan Remedios por tradición familiar. San Salvador cogió como su emblema, era las primicias de la aeronáutica en el mundo, y el globo aerostático era lo que estaba en moda. Y puso un globo aerostático como su símbolo. El barrio del Carmen tuvo 3 estrellas de 6 puntas que aparecen en el escudo de la Virgen del Carmen. Pero el 19 de diciembre de 1890, los sansaríes, que como se denomina a los del barrio San Salvador, estaban empinando a modo de papagayo, de papalote. Esto es el nombre de este elemento que se empina, cambia en algunos territorios. Pero bueno, estaban empinando, amarrado por un cordel, uno de estos globos, y el hilo se partió, se fue a Bolina y cayó en el barrio contrario, es decir, en el barrio del Carmen. Los carmelitas lo capturaron como trofeo de guerra, arrollaron por todo el pueblo, y bueno, celebrando ese acontecimiento. Entonces, San Salvador inmediatamente renunció a su insignia y tomó un gallo en señal de pelea. Mientras, el Carmen también renunció a sus 3 estrellas doradas y tomó un gavilán para contrarrestar los ataques del gallo. Las parrandas, lo único cristiano que tiene en este momento religioso es el nombre del barrio. Es una fiesta totalmente pagana, porque ya han perdido el motivo de su origen. Paulatinamente se le fueron incrementando nuevos elementos a las parrandas. Ya en la década de 1880,
se escribieron sendas polcas, porque debo destacar que la principal influencia que tienen estas festividades son de carácter europeo. Y de ahí que sea la polca y no una rumba, no una conga, lo que se toca como música de fondo, lo que constituye el himno de esos barrios. Pues decía, se escribieron sendas polcas que identifican esos barrios y hoy tienen plena vigencia. Estas dos piezas fueron escritas, la del Carmen por Laudelino Quintero y la de San Salvador por Perico Morales, dos músicos de la banda de Remedios. Remedios es un pueblo, quizá si único en Cuba, que tenga un folclore muy propio de él, que son la música de las parrandas. Pero hemos querido copiar a otros pueblos que copiaron las parrandas de nosotros. Ya no se oyen la música de las polcas apenas. Congas callejeras que no tienen nada que ver. Se ha perdido el repique, que era lo tradicional de Remedios, que no llevaba ni trompeta, no es más que tamboras y rejas. Cada barrio tenía un toque distinto que por el sonido. Tú sabías qué barrio era el que venía por allí. Ya el repique se acabó. Con dolor de mi alma lo digo. Hoy es una conga callejera que no tiene nada que ver con la parranda. También se fueron incorporando los faroles chinescos, forrados con papeles de China y alumbrados con vela en el interior, que eran quienes alumbraban la plaza antigua de la reina Isabel II, hoy Plaza José Martí, donde se desarrollan los festejos. Poco a poco también los artesanos fueron situando en los alrededores de la plaza trabajos de ebanistería para anunciar sus negocios. Trabajos que poco a poco se fueron incrementando, además se le fueron incluyendo luces y luego ya en la actualidad se hace uno por cada barrio que son situados en ambos extremos de la plaza, en los territorios de cada uno de ellos. Estos no se mueven, estos son fijos. También las carrozas, los llamados carros triunfales, coches engalanados, devenidos en carroza, y en estos casos, tanto el trabajo de plaza como la carroza tienen temas que pueden ser mitológicos, artísticos, literarios, históricos, es decir, se proponen determinados proyectos por parte de la población y de manera secreta, dirigidos a estos barrios. Ahí se decide cuál trabajo se va a hacer en carroza o en trabajo de plaza, y todo esto se realiza en secreto para días antes de las parrandas comenzar a armarlos en la plaza como si se tratara de grandes rompecabezas, porque vienen pieza a pieza desde naves separadas en los extremos de la villa, que es donde se confeccionan, pero sin probarlo siquiera, o sea que ya tienen que venir para la plaza totalmente confeccionados y listos para armar. Solo que con el tiempo esto ha perdido en algunos elementos su autenticidad. Me refiero, por ejemplo, a que por tradición, desde meses antes del 24 de diciembre, que es cuando se produce la fiesta de las parrandas, hasta la mañana del 25, salen aún los llamados repiques, pero que estos grupos de una especie de orquesta callejera solo tocan instrumentos de percusión, o solo tocaban instrumentos de percusión, porque en la actualidad se han ido introduciendo paulatinamente trompetas, trombones, bombardinos, o sea, instrumentos de viento que entonces introducen un ritmo de canciones en boga en cada época y distorsionan la tradición parrandera.
Esto ocurre también la noche de las parrandas, en que cada barrio cuando entra a la plaza tiene que ir tocando su música propia. Y las llamadas rumbas de desafío o de victoria, ya en la mañana del 25 cuando ambos celebran el triunfo, son también unas rumbas que van guiadas por un tímpano o timbal de agarre y donde predomina la gangarria, el cencerro y no la música en boga también de trompetas y elementos de viento. Como le decía, las parrandas han perdido mucho. Muchos me dicen, no se puede detener el progreso. ¿Pero qué es el progreso, señores? Hacer las cosas inmensamente grandes. Yo me pregunto si eso es progreso. La plaza es la misma plaza, no ha crecido ni una sola pulgada y queremos imitar a Camajuaní con carrozas inmensas que a veces no pueden doblar por lo pequeña que es la plaza, porque el trabajo de plaza se lo impide. Esos trabajos de plaza que son hoy pantallas lumínicas por detrás, ni lo mires, porque es un adefesio. Antiguamente se hacían trabajos de plaza muy bonitos. San Salvador puso el arbolito de Navidad que no tenía más de 50 pies. Y el Carmen puso otro año también la pecera, que también era pequeño. Las carrozas podían entrar por los lados del trabajo plaza sin problema. Claro, eran carrozas más pequeñas. Y la belleza de las carrozas está en el efecto que hagan a la entrada del parque. No está por lo grande ni por lo chiquita. Una carroza chiquita puede meterse en un bolsillo una carroza grande si luce a la hora de la entrada. En fin, los faroles, que era lo más típico de la parranda de Remedio, que yo cargué muchos faroles para el Carmen. Y entonces ya se han perdido. Las colecciones eran de 24 faroles, después fueron reduciéndolas a 12, después a 10 y ahora nada. Sacarán una colección de faroles en la parranda. Lo bonito de la parranda es que San Salvador entre por la calle del Paradero y el Carmen por el 20 de mayo, que son sus entradas tradicionales. Hoy ponen ese farallón tan grande que ponen ahí, que te cierran la calle, no puede entrar nadie por ahí, ni siquiera los faroles. Entonces, yo le digo que las parrandas, la época de oro de las parrandas, fue la década del 50 al 59. Y hasta el año 68 se mantuvieron un poco más o menos ahí. Del año 68 ya la parranda ha perdido toda su razón de ser. Por otra parte, los trabajos de plaza siempre fueron corpóreos. Y tanto ellos como las carrozas podían tener elementos que iban escondidos, iban ocultos y aparecían en algún momento. Son los llamados descubrimientos, era toda una sorpresa. Y en la actualidad han ido perdiéndose, sobre todo en los trabajos de plaza. Los trabajos de plaza hoy son todo combinaciones de luces en que no hay cuerpo, es decir, trabajo artesanal de otra naturaleza, como es el caso de las artes plásticas, del atrezo en sí, sino que es todo paños con luces y combinaciones. Es decir, que cualquier anuncio lumínico de cualquier lugar pudiera entonces ser considerado un trabajo de plaza, porque también se ha introducido en ocasiones la computación, algo que será muy moderno, estará muy en boga, pero no podemos perder de vista que esto se trata de cultura popular tradicional. Y los elementos que siempre han movido la luz son unas ruedas, conocidas como bombos o tambores, donde se planifica la luz a partir de pedazos de metal que se van clavando en esos bombos y que es recogida luego por las escobillas que van a los cables de las luces, y allí se produce entonces la combinación que quiere el artista realizar. Es toda una obra de arte realmente, esos esquemas de luz que se logran a partir de esas ruedas, de esos bombos. Cuando se introduzca la computación, entonces un trabajo de plaza de Remedio sería muy parecido incluso a un anuncio de la Coca-Cola en Colombia o en otro lugar. Y las fiestas de las parrandas son realmente autóctonas de Remedio. Esto ocurre también con la carroza, además del tremendo tamaño. Hemos visto
realmente con preocupación cómo una carroza puede casi ocupar media cuadra de largo y un trabajo de plaza 90 pies de altura, cerca de 20.000 bombillas dentro, cuando en realidad esto desluce, porque por otra parte, uno de los elementos importantes de las parrandas es la entrada, el momento en que el barrio entra a la plaza, que lo hacen de manera alterna durante toda la noche. El barrio del Carmen debe entrar a la plaza con sus estandartes, sus faroles chinescos, su bengala, sus banderas, su música, por el que es conocido como el Callejón de la Pastora, al costado de la actual Casa de Cultura. Y el San Salvador lo debe hacer por la llamada calle del Paradero, que tiene el nombre de Máximo Gómez, frente al Hotel Mascote. Sin embargo, el enorme tamaño de los trabajos de plaza ahora cubren esas calles y en realidad no se sabe por dónde sale el barrio a la plaza. No se sabe por dónde entran los músicos, por dónde entran los faroles, por dónde entran las banderas. O sea que ya se ve cuando entraron a la plaza, pero por otra vía que no es la tradicional. Y entonces pierde belleza, pierde autenticidad esta manifestación. Creo que aun cuando las parrandas conservan su esencia popular, son una de las tradiciones más interesantes, más autóctonas de Cuba, están consideradas fiestas folclóricas nacionales junto al Carnaval de Santiago y las charangas de Bejucal, y tienen ese sabor popular. Es preciso rescatar muchos de sus elementos que en la actualidad se han perdido. Antiguamente no se tiraba esa cantidad tan brutal de fuego. Habían fuegos artificiales, preciosidades en fuegos artificiales, cascadas, morteros hasta de 7 tiempos que yo los vi. Era una cosa linda, era una manifestación de arte entre los artesanos de ambos barrios. Hoy es una guerra, no hay fuegos de artificiales, ya no ponen ni el burro de los fuegos. ¿Para qué lo van a poner si no hay? No hay cascada, no hay morteros de esos tan lindos como yo vi cuando era niño. Ha perdido mucho, mucho. Saludo, que ya no es el saludo de antes. El saludo ahí, que junto al burro de los fuegos se saludaban los dos presidentes con sus directivas. Y después comenzaba ya la parranda. Pero yo añoro mucho las parrandas de antes. Cada barrio, 2, 3 carrozas. Su trabajo plaza muy lindo. A las 8 de la noche o las 9 ya estaban encendidos, no esperaban a la hora del saludo para encenderlo. Eran cosas más pequeñas, pero más bonitas. Yo recuerdo que en San Salvador se hacían copias de cosas de otros países, como por ejemplo, San Salvador puso la Torre Eiffel, muy bonita. El Carmen puso el Taj Mahal de la India, también muy bonito, que lo hizo Raúl Díaz. Y en fin, así se hacían cosas copiadas de otros. Hice varias carrozas para el Carmen, todas pequeñas. La mayor tenía 40 pies de largo, que fueron las torres de las iglesias. Los demás eran de 36 y de 30 pies de largo. Hoy la tradición la han cambiado y sacan estos carrozones que a mí no me gustan nada. Me gustan las carrozas que se vean más pequeñas. Y en vez de una grandota, 3 lindas, que es más bonito. Tengo muchos gratos recuerdos de aquellas madrugadas, cuando nos levantábamos con papá a ir a ver la parranda. Entonces, fíjate tú, esas cosas las lleva uno muy dentro y dice que recordar es volver a vivir. Agradezco a Roberto Portal la gentileza que ha tenido conmigo de invitarme para que les hablara de la parranda. Yo, como les dije al principio, soy católico práctico, pero parrandero hasta decir no más. Así como ya te dije, viviremos de nuestros recuerdos, que son tan gratos y me hacen recordar y volver a vivir aquellos tiempos de mi niñez y de mi juventud. ¿Dónde estaban los sanzarices el fin de semana pasado? Donde mismo estaban los carmelitas el día otro pasado. No, Donde mismo estaban los carmelitas el día 8. yo no estaba aquí. Ah. A mí me lo
y no te contaron nada el día 8. Donde mismo estaban los carmelistas el día 8. Nosotros partimos el 15. Ellos partieron el día 8, ellos se escondieron el día 8. Se sabe que ya San Salvador cumplió 100 años de Cayo. Y son los mejores. ¿Qué cosa es un trabajo de plaza? Una cosa que apague y enciende su bombilla que ponga ahí, mira eso. Un complejo que entra la madera por un lado y está saliendo por el otro lado ya lo que es la pieza en su forma. El remedio, casi siempre los trabajos de plaza se hacen alegóricos a alguna fecha, a algún acontecimiento histórico. Las parrandas, ajiaco, sociocultural, presentes no solo en culturas africanas, sino también culturas europeas, tuvieron un soporte antropológico con el decursar del tiempo, el devenir de una fiesta puramente eclesiástica o de convocatoria eclesiástica, dada la savia que le aportó el pueblo, a ser una fiesta de tradición hondamente popular, nutrida a lo largo del siglo XIX por los elementos que hoy la integran. La parranda constituye lo más significativo del proceso de transculturación en Cuba y es un símbolo de identidad de esta comunidad, determinada por supuesto por procesos sociales y económicos. Se hace por ende impostergable explicar la gestión del patrimonio como parte también de la gestión cultural, en la que están presentes, y es muy importante, instituciones, valores, actores sociales y las normas. Y me interesa mucho recalcar la institucionalidad, porque en realidad son ellas las que pueden implicar o pueden ser el nexo entre esta comunidad y el fenómeno cultural en sí. Es por eso que tenemos que obligadamente crearnos metas colectivas, porque en ese sentido estaremos entonces hablando realmente de una cultura de resistencia, como la que ha caracterizado a Remedios desde los tiempos inmemoriales de la fundación de la ciudad. Papá me contó que cuando se terminó la guerra de independencia, San Salvador sacó un trabajo plaza, que era Cuba Libre. Entonces aquí estaban los dos mayores generales, Francisco Carrillo y de Carlos Rodó. En aquellos momentos lo que se usaba era la yuxtaposición de las luces con las aguas, dando el arcoíris. Esa evolución fue ya mejorando, empezaron a hacer la luminotecnia con los paños y las luces. Después en el 83 se hizo ya las luces por fuera, se hizo el flasheo de la luz eléctrica y de la luz fría, hasta los actuales que son tremendo, es decir, como decía Peijón, es algo grandioso los luminotécnicos remedianos en los trabajos de plaza. Amado Rodríguez, un maestro de muchos remedianos, que fue el propulsor, inventor de estos intermitentes que están conformados de madera, enchapados en aluminio y después formica, y posteriormente a eso se le hacen los contactos de hojalata, usamos nosotros cuando es menor carga, cuando es mayor carga se usa el bronce, el cobre. Es un equipo criollo, pero muy preciso, puesto que ahí nosotros planificamos el trabajo, se le hace como una memoria, ¿no?, en plano, y aquí mediante a estas escobillas se recoge la corriente. Es una cosa precisa que no puede haber equivocación. Son criollos hechos por los remedianos, pero tenemos confianza en ellos. Yo trabajo de operador de audio en un cabaret. Yo soy trabajador de la fábrica de calzado, carpintero banista. Mi centro de trabajo, la empresa de vivienda del Poder Popular.
especial en el que se le entrega al Metodólogo Nacional de Cultura Popular Tradicional, Rafael Lara, la propuesta de declaratoria de las parrandas remedianas como Patrimonio Cultural de la Nación. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, a propuestas de la Comisión para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en aras de la preservación de una legítima expresión de la identidad nacional y en uso de las facultades que le están conferidas, resuelve: primero, declarar Patrimonio Cultural de la Nación Cubana a las parrandas de la región central de Cuba. Específicamente en la zona norte de Villa Clara hasta Ciego de Ávila, incluyendo comunidades de Santo Espíritu. En Villa Clara, municipio de Remedio, Zulueta y Buenavista. Y al final aquí ganamos el pueblo, que tú vives en mi calle, la amigo. Las parrandas remedianas nacieron del pueblo. Son los remedianos quienes tienen que mantener viva esta tradición y salvaguardarla de generación en generación para devolverle al corazón el latido apresurado al escuchar un repique, al ver iluminarse los trabajos de plaza, desfilar las carrozas o brillar en el cielo los trabajos de pirotecnia. No lucro, no guerra, solo pasión, porque las parrandas de Remedios son eso. Amor que estremece en lo más profundo a los remedianos en cualquier lugar del mundo. Las parrandas de la región central de Cuba fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en la 13ª sesión del Comité de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, que sesiona por estos días y hasta el 1 de diciembre en Islas Mauricio. Lograr insertarse o inscribir una expresión cultural en la lista representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO es un gran reto y es un gran reconocimiento. En Remedios, ciudad que dio origen a esta manifestación cultural, se proyectó un documental de la Corresponsalía de Televisión alegórico al hecho cultural y el pueblo expresó la alegría de tal decisión en un changüí en el que por primera vez en la historia se unieron los 6 barrios parranderos del municipio. Para nosotros, los remedianos y toda la comunidad parrandera del centro norte de Cuba, el hecho de recibir este alto reconocimiento ha sido un motivo de satisfacción. Ser patrimonio de la humanidad es un gran reto para la cultura remediana, porque tenemos que redoblar todos los esfuerzos. En un gran changüí que recorrió las calles y la plaza, escenarios de la lucha cultural entre los barrios El Carmen y San Salvador, lucieron las insignias de todos los parranderos con la convicción de que nuestras parrandas son uno de los espectáculos de la cultura popular tradicional que distinguen a la cultura cubana. Las insignias de los 36 barrios parranderos de la región central de Cuba han desfilado por Remedios para celebrar este 14 de diciembre la declaración de la parranda de la región centro de Cuba como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Aquí en la Plaza Central, escenario de las tradicionales parrandas remedianas, todos los parranderos están de fiesta. La jornada estuvo matizada por intercambios entre los 18 poblados que defienden esta tradición, donde se compartieron experiencias y saberes en la forma de hacer y defender la parranda. Hasta la 8ª Villa de Cuba llegaron además representantes del Ministerio de Cultura y de la Oficina Nacional de Patrimonio. Y ya Cuba, los gobiernos tienen compromisos, pero ya es Cuba completa la que tiene un compromiso con el mundo para que el cronograma de las parrandas, de las 18 parrandas, se haga de manera coordinada con el museo. Y el museo va a tener una nueva función. La noche remediana se vistió de gala con el acto nacional que celebró el importante acontecimiento, donde se reconoció a la Dirección Municipal de Cultura y a los 36 barrios portadores de esta tradición. ¡Viva las parrandas! ¡Viva!
La defensa de los valores culturales de las 18 parrandas de la región central se puso de manifiesto en este encuentro que devino en celebración tanto para los parranderos como para el pueblo remediano, que vio nacer esta festividad y vive cada 24 de diciembre la lucha cultural entre los barrios del Carmen y San Salvador. El mejor espectáculo que ha hecho el Remedio en los últimos 20 años. Muy orgulloso de haber recibido a tantos barrios parranderos del centro norte que nos hayan compartido como hermanos acá en la plaza nuestra. Remedio, la madre de la parranda y contento todo el mundo con esto. Hace años que están esperando esto. Concluye así una jornada que ha realzado a la parranda como expresión de cultura e identidad. El compromiso de los parranderos mantener viva esta tradición como baluarte y expresión de la cultura cubana.